Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También estamos, note bien lo que dice la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, capítulo 2, ¿no? Una vez más, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta va a ser la clave de hoy en día. Le queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra expositivamente. En otra palabra, la Biblia, estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente a través del chat de WhatsApp, el aplicativo de WhatsApp, y el número es gratis por todas partes del mundo. Y permíteme compartir ese número con ustedes hoy en día, donde tú puedes enviar sus preguntas por texto, sus preguntas bíblicas, y nosotros muchas veces incluimos las preguntas el siguiente día o el siguiente programa para el beneficio de nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733, 1-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas por texto y nosotros estamos respondiendo diariamente a esas preguntas. Y para aquellos que están en Cusco, específicamente en Cusco, Perú, porque este programa se transmite por muchas partes del mundo. Pero note bien que este ministerio de enseñanza se transmite del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, Perú, y para el beneficio de nuestra audiencia que está en Cusco, queremos extenderle cordialmente una invitación para visitar la iglesia cristiana de la Gracia, donde el pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia y exponiendo la palabra del Señor igualmente versículo por versículo. Y la iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, en la ciudad de Cusco, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso y Huanacapa, edificio 305 Huanacapa, con la esquina de Garcilaso. Es un edificio de 6 pisos, un edificio blanco. Y la iglesia está ubicada, la iglesia ocupa todo el quinto piso, ahí está la iglesia, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Y ahí están cada domingo a las 9 de la mañana, que comienza la escuela dominical a las 9 de la mañana, y luego a las 10:30 de la mañana es el culto principal, donde comienza a exponer la palabra del Señor. Y todos los cultos comienzan a tiempo, y ahí está la iglesia con los brazos abiertos para recibirlo, y así tú vas a entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, y también en el compañerismo de la exposición de la palabra del Señor. Y para más información, simplemente comuníquese con nosotros a través de este número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, específicamente, nosotros tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, Estamos ubicados en la ciudad de Aiken, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y localizado en la calle 250 Town Creek Road. Ahí estamos todos los domingos a 8 de la mañana en el culto en español, a las 10 de la mañana en inglés. Una vez más, para más información, comuníquese con nosotros. 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7 y continuar con nuestro estudio. En Romanos capítulo 7, por favor, y como es nuestra costumbre, siempre leer las dos versiones de la Biblia. La mayor parte de veces estamos utilizando las dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica, para asegurar que estamos en la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito y con la misma información cada día. Muy bien, vamos a continuar aquí, y aquí el tema, te recuerda que el tema está hablando de la carne, ¿no? Y aquí hay dos conceptos: la carne del hombre, que significa que el hombre es corrupto con una
una naturaleza pecaminosa, la canalidad del hombre, ver, nunca agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que busca lo suyo, solamente lo suyo, su propio. Y ahí donde reside la naturaleza pecaminosa con que nosotros hemos nacido en esta tierra. Y luego, el otro lado de la moneda, tenemos la carne de Cristo. Cuando Dios se hizo hombre, eso se nombra la carne de Cristo, donde en la carne de Cristo Él pagó el precio de todos nuestros pecados en su persona a favor nuestro. Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 5, porque aquí donde entran unas buenas preguntas hoy día que queremos contestar. Y el tema en Romanos capítulo 7, versículo 5, es hablando de la ley, la lujuria, el pecado en este lado, que la segunda posición de la ley es una advertencia al creyente verdadero, que la ley está viva para aquellos que están en la carne. La ley está viva para aquellos que están en la carne. Si el hombre que camina en la carne, el hombre que camina en su naturaleza pecaminosa, ¿ves? Él tiene que pagar el precio por la muerte, Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, esta es la versión cristiana, porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte, al fin de llevar fruto para muerte. En la versión católica dice en Romanos 7:5, dice, cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas activadas por la ley producían en nosotros frutos de muerte. Ahora, es aquí donde entran unas buenísimas preguntas y voy a tomar y reducirlas, ¿no? en un solo concepto, porque es ahí donde llegan estas varias preguntas hoy en día. Y lo que hice, me comuniqué con cada persona individualmente para entender un poco mejor la intención original, el sentido original, la naturaleza original de sus preguntas, ¿no? Y la pregunta era la siguiente: si la carne es algo que es malo, si la carne es representada como pecaminosa en la Biblia, así cuando se aplica al hombre, ¿cómo que se aplica a Cristo Jesús cuando dice que Dios se hizo carne? Yo me quedé feliz. ¿Qué te puedo decir? Yo estaba con una sonrisa, ¿no? De oreja a oreja, porque es una de las preguntas más inteligentes, ¿no? De parte de nuestra audiencia, y que me indicó que están prestando atención. Y esto me fascinó mucho, me emocionó mucho, y tuve el privilegio de comunicar con varias personas que hicieron esas preguntas, y luego tuve el privilegio de hablar con ellos a través del WhatsApp, del chat de WhatsApp con ellos, para felicitarlos y entender un poco mejor la naturaleza de su pregunta. Ahora, si yo quiero enfocarme, hemos estado enfocados, por decirlo así, sobre el concepto de la carne del hombre y por qué él paga el precio con la muerte, ¿no? Él está condenado si él no se arrepiente. Ahora quiero llegar al otro lado de la moneda, que es lo que representa la carne en Dios, la carne de Dios. Y para responder a esas preguntas, es aquí donde vamos a enfocarnos aquí en adelante, es qué es el otro lado de la moneda, qué es lo que representa la carne en la persona de Cristo. Y para responder, tenemos que llegar a otras escrituras que lo aclaran mejor que cualquier comentario. Abre su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Juan, capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Y mira bien lo que dice aquí, versículo 14. En el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y este Evangelio, al principio aclara un montón de asuntos y de malentendimientos sobre la persona de Jesucristo. La Biblia utiliza, especialmente en el Nuevo Testamento, utiliza varios títulos que son títulos que representan a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios,
el Jesús, el Dios, el Hijo Dios, Dios, el Dios, hombre, hombre, Dios. Y uno de ellos es el verbo, o depende de qué versión de la Biblia tú tienes, la palabra. Cuando Dios Padre habla, ¿m? Y cuando Él creó el mundo, el hablar, ¿no? Como nosotros lo entendemos, el hablar, ¿no? Es la persona de Jesucristo. Cuando dice, hizo los cielos, ¿okay? Está diciendo que Cristo es el creador. Él es el que lo hizo. Él es el verbo. Él habló y se realizó. Tenemos que entender eso. Cuando Juan está hablando aquí en capítulo 1, cuando dice verbo en la Biblia cristiana utiliza la palabra verbo, en la Biblia católica utiliza la palabra palabra. Está hablando de Cristo Jesús. Ahora, note bien el Evangelio de Juan capítulo 4. No, perdón, Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión católica lo dice así. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando que, y es la razón, y más bien, es la razón por que tú y yo celebramos lo que nosotros nombramos la Navidad, ¿no? En las Navidades, si te recuerdas, en las Navidades es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad es Dios, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Y Él es el Verbo. Ahora, en el trono celestial, ¿sí? tenemos el Dios que es Espíritu, ¿no? Para nosotros nos cuesta entender y nos cuesta a ver qué es un espíritu, ¿sí? Porque el espíritu es infinito, pero tú y yo somos finitos. Es difícil para nosotros identificarnos de la perspectiva de ser finito al infinito. El infinito nos puede ver a nosotros, pero nos cuesta a nosotros a ver el infinito. Cuando Dios tomó la decisión, y esto es lo que se nombra la doctrina de la encarnación, la doctrina de la encarnación, lo que tú y yo celebramos la Navidad. Cuando Dios se hizo hombre, cuando la palabra se hizo hombre, cuando el verbo se hizo hombre, cuando Jesucristo se hizo hombre. Y por esa razón nosotros celebramos las Navidades. Mira lo que dice una vez más Juan capítulo 1, versículo 14. En la versión cristiana dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estoy hablando de Jesús, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y se nombra verbo que se hizo carne porque Él se hizo ser humano. En la versión católica dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, bueno, hablamos de carne. ¿Qué quiere decir la Biblia con carne? Esa fue una de las preguntas de parte de nuestra audiencia y me encantó la pregunta. Otra pregunta es, ¿y por qué Jesucristo tuvo que hacerse carne? Esa es otra pregunta de parte de nuestra audiencia, ¿no? ¿Y por qué Jesucristo tuvo que hacerse carne? Bueno, la mejor descripción de la carne probablemente se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, por favor. Déjenme ubicarme en la versión católica, por favor. En 1 Corintios capítulo 15. Y mira lo que dice del versículo 42 hasta 44. Sí. 1 Corintios capítulo 15.
En la versión cristiana, 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 hasta 44, dice esto, dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Ahora, en la versión católica dice así, versículo 42, 44, 1 Corintios capítulo 15, y dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra algo despreciable, resucita glorioso. Se siembra algo débil, resucita pleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Tenemos aquí dos conceptos más. Tenemos la carne corruptible y la carne incorruptible. La carne corruptible y la carne incorruptible, ¿no? La carne corruptible somos nosotros, los seres humanos, con naturaleza pecaminosa. La carne incorruptible es Jesucristo. Ahora, que la carne es corruptible. ¿Por qué? Porque es otra pregunta. ¿Por qué la carne es corruptible? Te dije que las preguntas son preguntas inteligentes, ¿no? Porque la gente está captando lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Primeramente, vamos a ver si podemos responder en este lado de la moneda que la carne corruptible antes de llegar a la carne incorruptible. Hay dos lados de la moneda. Este primer lado es que la carne está manchada. La carne está manchada, la carne está degradada, la carne está arruinada, la carne es depravada por el pecado, la lujuria. Permíteme. Mire, quiero que lo entiendan. Mira, hay una semilla, de corrupción dentro de la carne humana y por lo tanto la carne peca. En cuanto a la Biblia cristiana utiliza la palabra lujuria, ¿no? Y por lo tanto envejece, muere, se deteriora, se descompone y no vive más allá de unos pocos años en esta tierra, ¿no? Tenemos que reconocer eso. Yo reconozco que yo no estoy al principiando mi vida, ¿no? Yo reconozco que yo estoy al otro lado de mi tiempo. A mí no me resta mucho tiempo en esta tierra. Yo reconozco eso. Pero ¿por qué eso es verdad? Porque el pecado del mundo, ¿no? Como te dije, ¿no? El cuerpo, la carne envejece, muere, se descompone, deteriora, etcétera, 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 porque vivimos en un estado, en un ambiente corrupto por el pecado que reside y habita en este mundo. Ahora, para ir más allá, escuchamos la voz del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a abrir sus Biblias, 2 de Pedro capítulo 1. Vamos ahí, por favor. 2 de Pedro capítulo 1. Y mira lo que dice aquí en versículo 4. 2 de Pedro capítulo 1. En la versión cristiana dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En la versión católica dice así, versículo 4, dice, y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. La Biblia está continuamente presentando algo que es corrupto y algo que es divino. La carne corrupta y la carne incorruptible.
Es lo que se nos está presentando. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8. So, vamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. En versículo 8. Mire bien. En la versión cristiana dice, porque el que siembra para su propia carne, escuche bien, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En la versión católica dice así, quien siembre su vida de apetitos desordenados de los sí mismos cosechará corrupción. En cambio, quien siembra según el espíritu, del mismo espíritu cosechará vida eterna. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, por favor. Mire bien. Solamente estoy estableciendo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Versículo 50, mire bien. En la versión cristiana dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni que se corrompe hereda lo incorruptible. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, en versículo 50. Les digo con esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni lo que es corruptible heredará lo incorruptible. So, lo que estoy haciendo, y esto requiere un poco, requiere un poco de paciencia en entender el concepto. La otra cosa que quiero llevarlos es a esta idea. Cristo, la palabra, Cristo, el verbo, se hizo carne, ¿para qué? ¿Con qué razón? Para corregir y contrarrestar la corrupción de la carne. Lo voy a repetir. Cristo, y esto es ahí donde yo tuve que invertir un poco más tiempo en respondiendo individualmente a las preguntas que entraron a través del texto de WhatsApp. Cristo, el verbo, la palabra, se hizo carne con una razón, con un propósito, para corregir y contrarrestar la corrupción de la carne. Eso fue lo que él hizo. Te recuerda que en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cosas nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La carne de Jesús, porque la Biblia dice que él nunca pecó. Él camina con una carne pura. Él es el único que califica para morir por nosotros con carnes corruptibles. Ahora, en 1 Pedro capítulo 1, mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 1. En 1 Pedro capítulo 1, note bien lo que dice la palabra del Señor. En versículos 18 y 19. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 dice esto, dice, en la versión cristiana dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En la versión católica lo dice de esta forma, y dice, sepan que no han sido liberados de la conducta idolátrica heredada de sus antepasados con bienes perecederos, el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin mancha y sin tacha. No te pienso. Ahora, tenemos este contraste continuamente en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento se ve continuamente lo corruptible y lo incorruptible, lo corruptible y lo incorruptible. Y tú y yo estamos en uno de esos dos campos.
para aquellos que han reconocido que Jesucristo sí es el Señor y el verdadero Salvador de sus vidas, ellos se encuentran en el campo incorruptible. Pero para aquellos que simplemente son religiosos y han rechazado el Evangelio de Jesucristo, ellos se encuentran en el campo corruptible. El problema es que nadie se lo ha dicho. Ellos creen que están bien, que ellos andan bien. Ahora, en ese mismo capítulo, en 1 Pedro capítulo 1, baje hasta el versículo 23. Mira lo que dice en versículos 23, 24 y 25. Acabamos de leer versículo 18 y 19. Baje hasta el versículo 23. Mira lo que dice en los siguientes 3 versículos. En versículo 23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué? Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cese la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que os fue predicada. En la versión católica dice así, versículo 23. Dice, pues han vuelto a nacer, no de una semilla mortal, sino de una inmortal, a través de la palabra viva y eterna de Dios. ¿Por qué? Porque todo mortal es como hierba y toda su gloria como la flor de hierba. Se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, por esa razón la Biblia dice, y ¿sabes que vamos a llegar ahí? Para que tú lo veas claramente, en Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Este es el versículo que se utiliza por toda parte del mundo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 6, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La versión católica lo dice de esta forma en versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que creen en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora, note bien. La carne, recuerde que tenemos dos lados de la moneda. La carne corruptible, la carne nuestra, del ser humano, ¿no? La carne es deshonrosa. La carne es deshonrosa. La carne no es para lo que Dios la creó. No existe a la imagen de Dios que Dios pretendía. No tiene la gloria, no tiene el honor, no tiene el prestigio que una vez tuvo cuando Dios lo creó, cuando Él creó a Adán y Eva originalmente. Es deshonrada y avergonzada y es vituperada por el pecado y la lujuria. Está atrapado la carne en las garras del pecado y el temor y sujeto a ser mantenido en esclavitud, incluso en la esclavitud de la muerte. Esta es la condición verdadera del hombre. Y el problema es que el hombre no se da cuenta porque nadie se lo explica. Nadie ha dicho, ¿cómo es posible que tú puedas ir a la iglesia año tras año tras año y no entiendes lo que dice la palabra? Me imagino que, estás aburrido, estás dormido, estás roncando, yo no sé lo que tú estás haciendo. O la iglesia ha fallado en explicar lo que dice la palabra. Y no sé por qué. Pero en el libro de Romanos capítulo 7, ¿dónde estamos nosotros? Vamos a regresar ahí, Romanos capítulo 7. Quiero que vea algo aquí. Me voy a adelantar aquí en este capítulo. Porque en Romanos capítulo 7, este es el capítulo donde el apóstol Pablo, donde él toma el tiempo de explicar este concepto, que hay esta lucha, hay esta batalla entre yo quiero hacer el bien, no quiero hacer el bien. Yo quiero glorificar a Dios, yo me quiero glorificar. Yo no quiero pecar, yo quiero pecar. Hay esta tremenda lucha. Y el apóstol Pablo es el que toma el tiempo de explicar esa lucha.
pero en este capítulo en particular. Pero aquí en versículos 18 y 19, Romanos capítulo 7 y 10, 18 y 19, escuchen bien lo que dice en la versión cristiana, dice, porque yo sé que en mí, Pablo está hablando, es decir, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Mira, en la versión católica lo dice de esta forma, versículos 18 y 19. Yo sé bien que no hay cosa buena en mí, en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer está el bien, el querer, el bien está a mi alcance, pero hacerlo no está. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. ¿Nunca se ha encontrado así? Seguro que sí. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué esto así? Porque no estás captando, no estás entendiendo que tú y yo hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Esto es lo que domina nuestras vidas, lo que domina nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Ahora, en el libro de Romanos, regrese conmigo capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1. Mira lo que dice del versículo 28 hasta 32. En Romanos capítulo 1, versículo 28 hasta 32. Mira lo que dice, en la versión cristiana dice, y como ellos no tuvieron el bien reconocer a Dios, ese no es el problema del ser humano. Y como ellos no tuvieron el bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, y son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que la hacen, sino que también que dan su aprobación a los que la practican. ¡Wow! Mira bien. En la versión católica dice así, versículo 28 hasta 32. Mire, escuche bien. Dice, y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced, perdón, a merced de su mente depravada. Wow. Que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, rebeldes a sus padres, irreflexivos, desleales, crueles y despiadados. Conocen bien el decreto de Dios según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte. Pero no contentos con hacerlas, aplauden incluso a los que la cometen. Esta es la realidad. Ahora, mi pregunta es sencilla. ¿En cuál vos te encuentras en esos versículos? ¿Vos te has ubicado en esos versículos, sí o no? ¿Te has encontrado en esos versículos? Porque si vos te encontraste en esos versículos, bueno, tú tienes un problema. Tú tienes un problema grande. Porque si tú no te arrepientas, tú vas a tener un problema grande delante de Dios. Porque la carne pecaminosa del hombre nunca te lleva al bien, siempre te lleva al mal. Este es el problema que tú y yo tenemos que enfrentar.
Ahora, ¿cómo se realiza esto en lo práctico? En lo práctico, ¿no? Porque lo que estamos hablando es la teología, la doctrina, la enseñanza a trasfondo de la condición actual del hombre. Ahora, vamos a ver, y la pregunta es, si la Biblia describe en términos prácticos cómo se realiza esta carne pecaminosa. Y de wow. Yo me quedo fascinado con las preguntas de parte de nuestra audiencia. Y sí hay una respuesta. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 5. So, vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, comenzando con versículo 19. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 y 21, describe en lo práctico de todo lo que estamos hablando. Así no hay ningún malentendimiento. Tú no puedes decir, wow, no entendí. No, momentito, tenga paciencia. Dios, con todo respeto, mira, tú me puedes engañar, yo te puedo engañar, y nos estamos engañando unos a los otros todo el día. Pero tú y yo no podemos engañar a Dios, ese es el problema. Y Dios nos conoce al fondo. Y Dios dice esto de nosotros, que andamos mal. A nosotros que andamos mal. En Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21, escuche bien lo que dice. Dice, la versión cristiana dice, ahora bien, las obras de la carne del hombre son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, dígame que tú no entiendes eso. Ok. En ese caso, permíteme hablarte en términos aún más sencillos. Mira lo que dice la versión católica. Versículo 19, capítulo 5 de Gálatas. Versículo 19, 20, 21. Dice esto. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias y rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les he dicho antes, que no heredarán el reino de Dios. Está claro, ¿no? Está claro. Tú y yo, bueno, nos podemos hacer de locos, pero no somos, pero no, es que no somos locos, ese es el problema. Mira, Dios nos está hablando directo a nosotros, porque necesitamos que Él se dirija a nosotros directamente. Nos hacemos locos cuando no somos locos. En el libro de Romanos capítulo 8 dice esto. Vamos al libro de Romanos, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, mira lo que dice en versículos 5 y 6. En la versión cristiana dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Bueno, en ese caso, en la versión católica lo dice así.
En versículos 5 y 6 dice, porque los que viven según sus apetitos desordenados, a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte, guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Eso tú y yo. La carne de Cristo, que es perfecta, la carne de Cristo, la que nunca pecó, es la razón por qué Él fue a la cruz. Lo colgaron, lo crucificaron. Y este cuerpo perfecto, este cuerpo sin pecado, es el cuerpo que donde se traslada, se lo puedo decir así, se traslada todos los pecados de la humanidad a Él. Todas las consecuencias de sus pecados a Él. Toda la culpa de sus pecados a Él. Porque Él caminó aquí en la tierra sin pecar. El único que era calificado a morir por nosotros era Cristo. Ahora, Jesús se hizo carne, ¿con qué propósito? Jesús se hizo carne para corregir y contrarrestar la deshonra de la carne. Ay, ¿escucharon? Jesucristo se hizo carne para corregir y contrarrestar la deshonra de la carne. ¿Qué carne fue deshonrada? La nuestra. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Porque nosotros, mire, somos seres humanos, ¿no? La Biblia, bueno, este cuerpo humano, como el suyo, ¿no? Esto es lo que se nombra en la Biblia la carne. Somos hechos a la imagen de Dios. Y nuestra carne, nuestro ser, se encontró en un estado de deshonrada, ¿no? Porque pecó. Jesucristo se hizo carne para corregir y contrarrestar la deshonra de la carne. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2, por favor. Mira lo que dice la palabra aquí. En capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 14 y 15. El autor del libro de los Hebreos, él dice algo y dice lo siguiente. En la versión cristiana, él dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, Jesús, igualmente participó también de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de muerte, es decir, el diablo. Versículo 15. Y librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. En la versión católica lo dice de esta forma. Versículo 14 y 15 en Hebreos capítulo 2 dice, y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenían esclavizados por su vida. ¿Entiende? Quédese ahí conmigo. Vamos a extender esto. Vamos a regresar al versículo 14. En la versión cristiana, ahora vamos a añadirle versículo 16 hasta 18. En este mismo libro, Hebreos capítulo 3. Acabamos de leer versículo 14 y 15. Vamos a añadirle versículo 16 hasta 18 para que tú veas un cuadro más completo. En la versión cristiana dice esto, dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham.
Cristo no vino a redimir a los ángeles. No tiene que redimirlos. No lo tiene que redimir. Es a nosotros la raza humana. So él dice en versículo 16, Hebreos capítulo 2, en la versión cristiana dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora mire bien lo que dice aquí en la versión católica, donde él dice, versículo 16 hasta 18 dice, porque ciertamente no ha venido en auxilio, en ayuda, en socorro de los ángeles, sino en auxilio de la raza de Abraham. Por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser un santo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo, precisamente porque él mismo fue sometido, al sufrimiento, ahora a los que están bajo a la prueba. Sara. Ve, tú y yo necesitamos algo que es externo de nosotros. Si yo nazco con la naturaleza pecaminosa, y todos nosotros como seres humanos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa, en ese caso no hay nada dentro de nosotros que nos puede redimir, porque todo lo que está dentro de nosotros se encuentra en un estado de corrupción. Tenemos la semilla de corrupción en nosotros. Necesitamos algo externo, algo afuera de nosotros que nos venga a redimir. Eso es importante entender. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 5, mira que se vamos a llegar ahí, en Romanos capítulo 5. Mira lo que él dice en versículo 8, 9 y 10. Romanos capítulo 5, versículo 8, 9 y 10. En la versión cristiana dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, versículo 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿ve? Algo externo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, en la versión católica lo dice así, en versículo 8, 9 y 10, en Romanos capítulo 5. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por él del castigo. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Eso tú puedes ver. Por esa razón, mira, este asunto, cuando hablamos de la carne, cuando se aplica al ser humano, no es nada bueno. Es que no hay nada bueno. Yo nazco con la corrupción de mis antepasados. Pero cuando hablamos de la carne de Cristo, es cuando despertamos a la realidad que Cristo caminó en esta tierra en la misma carne, en el mismo cuerpo humano que yo tengo, que nosotros tenemos, pero lo hizo impecable, lo hizo sin pecar,
con razón, Él era el único que estaba calificado para ir a la cruz y morir por todos nuestros pecados.